nosotros, como criaturas que somos, participamos del ser divino, participamos de su misma existencia, participamos de sus atributos, de su inteligencia, de su racionalidad. Pero claro, esta participación de los atributos del ser divino en nosotros es una participación criatural, por lo tanto siempre finita, siempre limitada a una distancia infinita con respecto a los atributos de Dios, a la simplicidad divina, que es realmente infinita. La bondad de Dios es infinita, su sabiduría es infinita, su justicia es infinita. Nosotros vivimos participaciones, en cierto modo, siempre limitadas, siempre pequeñas, de los atributos divinos. Por eso, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra manera de proceder con respecto a los pensamientos y la manera de proceder de Dios, siempre andan tan lejanos. Mis caminos no son vuestros caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La distancia es tan grande. Cierto que participamos de la misma vida divina por la gracia, y participamos de su bondad, y del ser, y de su inteligencia, pero como digo, en una forma puramente criatural y excesivamente limitada. Por eso, nuestra forma de pensar con respecto a nosotros y de proceder es tan diferente, tan distinta a lo que Dios piensa con respecto a nosotros. Los planes por los que configuramos nuestra vida, nuestro futuro, son tan diferentes, tan distintos, tan pequeños, con respecto a los planes que Dios siempre guía con respecto a nosotros. Cuando yo era niño, cuando yo era jovencito, pues alguna que otra vez personas que me querían, como siempre ocurre con todos los niños, pues me decían que yo cuando fuera mayor iba a ser sacerdote, lo cual me producía tal enfado y tal ira, que me ponía realmente furioso, que era en lo que menos pensaba. Me acuerdo que en cierta ocasión mi confesor, ya un sacerdote muy bueno, ya falleció hace muchos años, que me llegó a decir que cuando yo fuera mayor, que podía ser sacerdote, yo, esa expresión me produjo tal enfado que le dije que como me lo volviera a repetir, no le dirigiría jamás la palabra. Y eso lo dije con tal seriedad, como no me conocía y sabía que era capaz de cumplirlo, nunca más me volvió a hablar del tema. Si a mí me hubieran dicho en aquel momento que, cuando acabado yo por el high school, acabando el bachillerato, a punto de comenzar la universidad, pensaba primero pues, en ser militar, también pensé en ser médico, también luego por fin me decidí por estudiar leyes, abogado. Pero si me hubieran dicho a mí en aquellos tiempos, en aquellos momentos, que mi profesión definitiva iba a ser la de pescador, ¿pescador? Es la última profesión en la que hubiera pensado, pescador. Y si además hubiera añadido que iba a ser pescador de hombres, pues bueno, ya mi admiración, mi asombro hubieran llegado al colmo. Antes hubiera pensado yo en que iba a ser barrendero, o no sé, o albañil, o lo que fuere, que no pescador. Una profesión que jamás se me hubiera ocurrido. Y además pescador de hombres. Por eso, aunque San Pedro era pescador de profesión, cuando el Señor le dijo que seguiría siendo pescador, pero que sin embargo su actividad cambiaría de un modo tan radical, que sí, pescador, por supuesto, pero pescador de hombres, no pescador de peces. Claro, esto supuso para San Pedro hablar de un cambio radical de vida, como supuso para mí, o como supone para vosotros, es decir algo por decir algo, pero es algo más que un cambio radical de vida. Y es que, repito, los planes por los que nosotros configuramos nuestro futuro, nuestra vida, son tan distintos de los planes por los que Dios la configura. Es decir, somos tan vulgares, somos tan pequeños, nuestra inteligencia tiene
tan poco alcance y nuestra imaginación es tan limitada cuando la inteligencia de Dios es infinita y con respecto a nosotros piensa en una vida pletórica. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, una vida llena, una vida de aventura, una vida de plenitud, una vida que deje rastro, no como tantas que pasan por esta existencia de los hombres y que no dejan rastro alguno, ni recuerdo alguno, ni huella alguna. La nuestra está destinada a dejar rastro y huella por eternidad de eternidades. Yo os he puesto para que tengáis vida, y vida abundante, y para que vayáis, y para que deis fruto, y para que vuestro fruto permanezca por eternidad de eternidades. Ahora, nosotros, si nos dejan por lo nuestro, si deja que nosotros configuremos nuestra propia existencia, acabamos siendo pues lo que somos, unos seres eminentemente vulgares. Se le puede aplicar el adjetivo eminente al sustantivo vulgar, que también es un adjetivo, pero bueno, vulgar, eminentemente vulgares. Afortunadamente Dios piensa para nosotros otra cosa y cambia el rumbo de nuestra existencia. Ni médico, ni abogado, ni militar, también había pensado que ser militar, no, pescador, y además pescador de hombres. Por eso cuando después de la pesca milagrosa de la que nos habla el Evangelio de hoy, cuando San Pedro le dice, maestro, hemos estado pescando toda la noche y no hemos sacado nada, ahora nos dice que echemos la red. Es curioso que en el texto latino, San Pedro en este momento le llame a Jesús preceptor, preceptor, maestro, como diciendo, tú que eres maestro, que eres preceptor, que eres un hombre culto, enterado, aunque los que entendemos de esto, de esta tarea vulgar si quieres, somos nosotros, porque es nuestra profesión, pero tú que eres un hombre culto, enterado, maestro, que nos digas que echamos la red es un disparate, pero porque tú lo dices, porque es tu palabra, echaremos la red. Echaron la red y la sacaron, pues, repleta de peces, como habéis oído en la narración evangélica, que tuvieron que pedir ayuda a los de las otras barcas para que vinieran a ayudarles a sacar la pesca tan abundante que habían conseguido, siguiendo al pie de la letra las palabras del Señor. De manera que el Señor ha cambiado el rumbo de nuestra existencia y nos ha convertido en pescadores, pero atención, no pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Y si ya el hecho de ser pescadores de hombres requiere cierta habilidad, cierta práctica, cierto ejercicio, pues como ocurre en todas las profesiones, pero los que somos aficionados a la pesca de baja altura, tan baja que se queda en la orilla, pues sabemos que no todo el mundo sabe pescar y que incluso pescar peces no es cosa fácil, pero pescar hombres, la diferencia que hay entre pescar peces, que no es cosa fácil, a pescar hombres es una diferencia, digamos, cuasi infinita. Si ya para pescar peces hace falta unos skills, unas habilidades, pues en cierto modo muy ejercitadas, pues, pero para pescar hombres, los skills que hacen falta, las habilidades que hacen falta, los dones que hacen falta, son más que extraordinarios, porque para pescar un pez hay que ser habilidoso, pues, como dice el refrán, que aquí se puede aplicar también, hablando de la caza, muchos saben la ardilla, pero más saben que la pilla. Claro, para pillar la ardilla hay que saber más que ella, y eso que la ardilla es una ardilla, o sea que sabe mucho. Pues si para pescar peces el refrán se puede aplicar igual, hay que saber. Para pescar hombres, hijos, para pescar hombres hay que tener una habilidad especial, unos dones especiales, unas cualidades más que especiales que solamente alguien nos puede dar. Y si alguien se nos quién es, ese alguien es Jesucristo. No podemos seducir a los hombres, no podemos pretender nada menos que cambiar el sentido de su existencia
el sentido de su vida, convertir a un pecador, convertirlo en un santo, convertirlo a un hombre puramente prosaico, en un hombre vulgar, en un hombre extraordinario, un hombre grande, un hombre que jamás ha pensado en su vida, en su destino, convertirlo en un hombre de destinos y de destinos infinitos. Y eso, llevarlo a cabo nosotros como pescadores de hombres, para eso hay que tener una gracia especial, unas cualidades especiales. Hay que convertirse en unos seres seductores, encantadores, como dice el Evangelio, que hablaban de Jesús. Dice que este no es como los demás. ¿Es que no habéis prendido a ese que predica en el templo? No, porque no predica como los demás. Este no es como los otros. Este habla tan con autoridad como el que tiene autoridad, y además de tal manera y de tal forma. Este no es como los otros. Ese seductor es capaz de engañar a la gente, vigilar en el sepulcro, porque luego, como es un seductor, luego pueden venir sus discípulos, robar el cuerpo y decir que ha resucitado. Cuidado con ese seductor. Un seductor para seducir a los hombres, para cambiarles su destino, para darles tinte, color, relieve a su existencia, para hacerles pensar en lo que jamás habían pensado y sentir en lo que nunca habían sentido, para abrirles horizontes, darles una vida nueva, una existencia nueva. Cuando el Nuevo Testamento habla y contrapone al hombre viejo con respecto al hombre nuevo, y al antiguo Adán con respecto al nuevo Adán, y que nosotros pertenecemos al nuevo Adán, que es Cristo, configurado y viviente y viviendo en nosotros, pues no hablo por hablar, no son metáforas, son realidades. Eso quiere decir que si el Señor, en su bondad, porque nos ama, y cuando nosotros habíamos pensado simplemente en vivir una vida vulgar, anodina, sin sentido, una vida del montón, y el Señor había pensado en otros planes más de relieve y de altura para nosotros, quiere decir que hemos de dejarnos para ser seductores de hombres, para ser pescadores de hombres, pues hemos de dejarnos configurar por Él. Porque solamente Él, viviendo en nosotros, es el único capaz y la única posibilidad que tenemos de vivir sus cualidades, sus dones, su potencialidad, capaz de seducir a los hombres y pescarlos para Dios. Los hombres, en ese sentido, han de ver en nosotros, por lo tanto, no un hombre corriente, no un hombre normal, un hombre completamente distinto de los demás. Decir que habrían de ver en nosotros otros Cristos, Cristo configurado en nosotros, Cristo viviendo en nosotros. Nosotros como perfectos testigos de Jesucristo, es decir algo, pero no es decir todo. Es algo que debe impresionar a los demás, impactar a los demás hombres. Este hombre no es como los demás, no piensa como los demás, no siente como los demás, no vive como los demás. Su conducta es tan distinta a la nuestra, tan diferente a la nuestra. Nosotros somos el montón. Él es el único, distinto, como se veía en Jesucristo. Así. En ese sentido, por lo tanto, la santidad es condición indispensable. El configurarnos con Jesús, el hacernos como Él y parecernos a Él y hacer que su vida sea una realidad en la nuestra, es condición indispensable para convertirnos en pescadores de hombres. Si no, no los podemos pescar. Si le vamos a dar lo mismo que ella tiene, o le vamos a explicar lo mismo que ella piensa o que ella siente, es decir, si le vamos a dar lo que ella tiene, si lo que nosotros pretendemos darles es algo que ya lo tienen, que el mundo lo posee, que el mundo se lo da, se lo ofrece, y incluso a veces mejor que nosotros, no vamos a seducir a nadie, ni vamos a pescar a nadie. Nosotros hemos de ofrecerles algo absolutamente distinto. Yo diría revolucionario, más que revolucionario. Nuestra manera de pensar ha de ser tan diferente, tan distinta, algo que les resulte tan, por decirlo de alguna forma, tan chocante, cuando les digamos, por ejemplo, a los hombres que es mejor la pobreza que la riqueza. Porque lo dijo Él, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos.
cuando le digamos a los hombres que es mejor la limpieza de corazón y la pureza de corazón que la lascivia, que la lujuria, que la suciedad, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando le digamos a los hombres que estamos dispuestos a sufrir, a padecer ignominias, injurias, calumnias, por amor de Jesucristo, para compartir su propia vida, su propia existencia, su propia cruz, y que el llanto no es una desgracia, porque bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando les digamos a los hombres que estamos dispuestos a ser perseguidos, injuriados, calumniados, vivir la justicia, la integridad y la honradez, la verdad, de tal manera que por ella seamos capaces de jugarnos la propia vida, haciendo realidad aquello de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque yo os digo que serán hartos, serán satisfechos, los que tienen hambre y sed de justicia. En un mundo en el que no se vive la justicia, en el que no se persigue la honradez, en el que no se dice jamás la verdad, en el que se manipula totalmente y nada más que se vive de la mentira, los hombres que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de verdad, hambre y sed de honradez. Cuando le digamos a los hombres que estamos dispuestos a dar no ya nuestro corazón, sino nuestra propia vida, nuestra propia existencia, a la cual estamos dispuestos a renunciar, porque el que pierda su vida por amor de mí es el que la encontrará. Y en cambio, el que busque vivir su propia vida, la perderá. Cuando los hombres vean nuestra forma de pensar, y que esa forma de pensar no se queda para nosotros en algo puramente especulativo, sino que lo hacemos realidad en nuestra existencia, en nuestro devenir, en nuestra existencia, ahí es donde nos vamos a impactar. Ahí es donde van a ver algo distinto a lo que el mundo les puede ofrecer, a lo que los demás hombres les pueden dar. La santidad. Antiguamente representaban a los santos en las estampitas y las imágenes con una aura luminosa que los rodeaba. Una aura luminosa que no era tal, pero en cierto modo sí que lo era, porque al santo, al hombre de Dios, al hombre de Jesucristo, al hombre identificado con Cristo, sí que lo rodea, en cierto modo, de alguna manera, percibida como sea, pero percibida esa aura luminosa en la que se nota, primero, que es distinto de los demás, y segundo, que en él está Dios, que en él está Jesucristo, el hombre de los hombres, el más maravilloso, el más dulce, el más simpático, el más bueno, el más inteligente, el que tiene todas las cualidades para conquistar, para seducir, para pescar. No tengas miedo, le dice el Señor a San Pedro cuando San Pedro se echa llorando a sus pies y dice: Señor, apártate de mí, porque soy un pobre pecador. Le dice a Jesús: no tengas miedo, porque desde ahora vas a ser pescador de hombres. Pero es muy importante que para llevar a cabo, hijos míos, esta pesca a la que el Señor nos ha destinado, esta profesión que Él ha pensado para nosotros, la de pescadores de hombres, es muy importante que como cebo, como anzuelo, como instrumentos de pesca, utilicemos precisamente aquello que Él nos da. San Pedro lo dice en el Evangelio de hoy: perfecto, maestro, hemos estado toda la noche pescando y no hemos sacado nada, pero porque tú lo dices, echaremos la red de nuevo. ¿Qué hemos de hacer, por lo tanto? Cuando vayamos a los hombres a conquistarlos, a pescarlos para Dios, a seducirlos para Dios, decirles lo que Él nos ha dicho, transmitirles sus palabras, no las nuestras, sino las suyas, las de Él. ¿Por qué hoy día la Iglesia fracasa? Tantos jerarcas de la Iglesia, tantos apóstoles de la Iglesia, tantos predicadores de la Iglesia fracasan en su pastoral, porque han convertido la pastoral de Dios en una pastoral de los hombres. Porque las palabras que intentan transmitirle a los hombres no son las palabras de Dios, sino las palabras de los mismos hombres. Ellos son del mundo y por eso hablan de las cosas del mundo, y el mundo los escucha como cosa suya. Así lo dice el Evangelio. Ellos son del mundo y por eso solamente hablan de las cosas del mundo. Lo que hemos de transmitirle a los hombres son las palabras de Él, de Jesús, de Jesucristo, no las nuestras. Las nuestras no valen nada. Lo mismo que han de ver en nosotros en nuestra vida, no las nuestras, que tampoco valen nada, sino la suya, puesta en la nuestra. Y entonces sí, transmitiendo palabras que no son humanas sino divinas,
Una doctrina que trasciende mucho las fuerzas del hombre, la doctrina del Evangelio, la doctrina de las bienaventuranzas, la doctrina contenida en el sermón de la despedida, de la última cena, etc., es cuando entonces seremos de verdad esos pescadores de hombres, auténticos pescadores de hombres, que la Iglesia necesita en esos tiempos tan difíciles y que el mundo necesita con tanta intensidad en los momentos tan difíciles en los que está viviendo, que todos estamos viviendo. Porque sea así, hijos míos, que sea así, y como siempre decimos, que la Virgen bendita, la Virgen nuestra Madre, nos va a comprender y nos consiga de su Hijo la gracia suficiente y necesaria para poner todos estos pensamientos, que no son más que los pensamientos contenidos en el Evangelio, para ponerlos en práctica. Credo